importante, ¿no? Decíamos, en primer lugar, está el tema de políticas públicas y estrategias populares de producción de hábitat. Nomás para saber, se sigue viendo bien, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Entonces vamos a tomar algunas definiciones que nos parece que son importantes, ¿no? El derecho a la vivienda adecuada es un derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, es decir, es un derecho en teoría asumido por los países miembros de las Naciones Unidas. Es incorporada en la Constitución Argentina en una forma relativamente temprana, en el año 57. Es ratificada y es ampliada en sucesivas reformas, la última es del año 94. La vivienda como bien de cambio o de uso. Este es un tema que van a encontrar que en la bibliografía se le da mucha importancia porque tiene que ver con una discusión ideológica, ¿no? Si la vivienda, igual que el agua, igual que los recursos naturales para la vida, siendo un derecho humano, si pueden ser objeto de bien de cambio o, en otras palabras, de mercantilización. O sea, si está bien o es aceptable que se pueda transar y hasta se puede promover en el mercado, ¿no? Entonces se refiere a la comprensión de la vivienda como una mercancía que se transa en el mercado procurando ganancias, o la vivienda única es considerada un bien de uso y por ello merecedora de políticas públicas activas que garantice su acceso universal. Este tema es bastante central, ¿no? Muchas veces ocurre cuando uno habla de derechos que la población en general entiende como que es obligación del Estado otorgar una vivienda en forma totalmente gratuita. Esto no es el concepto de derecho humano, ¿no? El derecho humano está refiriéndose a que el Estado debería hacer todo lo posible para crear las condiciones para que ese derecho se manifieste. Ahora, casi podríamos tener la misma discusión con respecto a si está bien que alguien, una empresa, por ejemplo, venda agua. Entonces, en la Argentina, ustedes saben que existen distintas empresas en el país, acá en Buenos Aires, lo que se llama Aguas Argentinas, que uno compra agua, pero como es una empresa de servicio público, la tarifa de agua está regulada por el Estado. Y muchas veces el Estado mismo subsidia buena parte del costo de poner el agua corriente y el saneamiento a disposición de la población, ¿no? Así como hay lo que llamamos un efector, que es una empresa de servicio público. En el campo de la vivienda no hay un efector, no hay una empresa que produzca vivienda, sino que hay muchas empresas. Entonces ahí entra esta cuestión de esta discusión ideológica entre bien de cambio o bien de uso, ¿no? Si es un bien de uso, el Estado debe garantizar la vivienda única, que todo argentino tenga derecho a tener una vivienda. Si quiere una segunda vivienda, está bien que existe un mercado, ¿no? Entonces hay como un concepto de que lo que es el mercado de lujo, si me permiten, de las segundas viviendas, las viviendas de más del metraje aceptable para un habitante, está bien que se pueda transar en el mercado. Ahora, las viviendas que son viviendas normales para la población o la vivienda adecuada, como según la terminología de Naciones Unidas, debería ser protegido y en ese sentido no debería dejarse librado al mercado el acceso o no por parte de la población. Es un tema bien amplio, pero estoy tratando de resumir, ¿no? Entonces, esta segunda definición es importante que usted la grabe, que es una vivienda como bien de cambio de uso, ¿no? En realidad las dos cosas, aún en informalidad, la gente vende su vivienda, o sea, querramos o no, es un bien de cambio. Pero es importante en todas las políticas públicas entender que además de ser un bien de cambio, también es un bien de uso y es necesario crear normativas, reglamentos para evitar que los componentes esenciales que hacen a la vivienda, como el suelo, como los materiales, estén de alguna manera facilitando que sea un bien de uso, ¿no? Sobre todo para la primera vivienda. Le puedo hablar un poco de cómo es la ingeniería social para regular esto y cómo funciona en América Latina en general, ¿no? Después tenemos lo que llamamos la vivienda asequible, ¿no? ¿Qué significa asequible? Que se puede pagar, ¿no? Es aquella vivienda que puede ser adquirida con los recursos disponibles provenientes del ahorro de sus habitantes. La asequibilidad está dado por los precios del mercado, por una parte, y por los subsidios que el Estado pueda disponer en forma monetaria, créditos hipotecarios, etcétera, o materiales, ¿no? El Estado, por ejemplo,
Hay unos trabajos muy buenos de un investigador que se llama Horacio Torres, que le explicó cómo la política de subsidio al suelo y al transporte masivo en la metrópoli de Buenos Aires es la que permitió un acceso masivo a la vivienda durante la primera mitad del siglo XX, ¿no? Es decir, así como en esa primera mitad existieron políticas activas de subsidio, por ejemplo, a la obra pública en términos viales, en términos de saneamiento y en términos de transporte público, esto llevó a una urbanización muy rápida, metropolitana, con todos los servicios, lo que hoy llamaríamos lote con servicio, que permitió que la población, a través de una política activa de créditos hipotecarios, pudiera autoconstruir su vivienda. Claro, estos modelos, que generalmente son muy añorados, ¿no? Si escuchamos tanto desde los cuadros técnicos a los políticos, siempre hay como una ensoñación en términos de volver a las políticas de crédito que permitieran a la población comprar un terreno, pero lo que muchas veces no se visibiliza es que estas políticas fueron acompañadas de otras políticas como políticas activas de suelo, de transportes, de subsidio al servicio público, que permitió que el suelo siguiese siendo barato porque era disponible, pero cuando ya la metrópolis o la ciudad se extendió, automáticamente estas políticas devienen en políticas que terminan favoreciendo el acceso solamente a sectores pudientes. Y los sectores de menor ingreso no pueden acceder porque ya los terrenos son caros, porque tienen que localizarse en términos periféricos. Y para peor de males, diría, en las últimas décadas prácticamente ha desaparecido el crédito hipotecario, básicamente como consecuencia de una macroeconomía descontrolada, ¿no? Entonces, el concepto de vivienda asequible, dependiendo de la realidad de cada país, puede o no ser algo real, ¿no? En el caso sobre todo en contextos inflacionarios como los que estamos viviendo a nivel global hoy en día, el tema de la vivienda asequible empieza a ser un tema crítico. Y vuelvo a la definición, digamos, para los organismos de derechos humanos, el tema del derecho a la vivienda adecuada es algo que debe bregar todo organismo, pero se hace claramente cada vez más difícil en la medida que la vivienda ya no es asequible. Es decir, prácticamente si la vivienda no es asequible a través del mercado o es asequible solamente a un porcentaje muy pequeño de población, alrededor del 5%, el otro 95% debería ser producida por el Estado. Y ahí nos genera un problema grande, digamos, en una macroeconomía donde es muy difícil otorgar créditos, en una macroeconomía donde los recursos destinados a política social no debe ser un porcentaje muy alto del PBI, porque si no se financia vía impuesto, la política de vivienda empieza a ser víctima de otras prioridades, la alimentación, como que el gasto público no estaría totalmente centrado en vivienda, sino que debe distribuirse con otros temas, ¿no? Y otra definición clave es, nosotros hasta acá venimos hablando de la vivienda individual, ¿no? La historia, como les voy a hacer un pequeño repaso, muestra que en realidad en los orígenes de las ciudades la vivienda es individual, pero en la medida que la ciudad crece y se va complejizando y sobre todo se va densificando, aparece la figura de lo que llamamos la vivienda colectiva, que es aquella destinada a ser habitante por un colectivo de personas, un grupo de personas sometido a una autoridad o régimen común, no basada en lazos familiares ni de convivencia. Es un edificio de uso mayoritariamente residencial que dispone de acceso y servicios comunes para más de 2 viviendas. Es lo que hoy podríamos denominar un consorcio, ¿no? Esta idea de vivienda colectiva está aludiendo a la ley, en el caso de la Argentina, de propiedad horizontal, donde yo una parcela puedo subdividir y puedo hacer un edificio en altura donde ubico muchas familias, ¿no? No es ya solamente el uso de un lote por parte de una familia. Y el último concepto es el de conjunto urbano, que son conjuntos de viviendas concebidas dentro de un concepto integral, generalmente aprobado como un único proyecto o programa por la autoridad pública pertinente, generalmente dentro del formato de propiedad horizontal. Es decir, así como tenemos vivienda colectiva de distintos tipos, cooperativas,
que pueden compartir o no la tenencia del suelo. Los conjuntos urbanos son una forma similar, pero ya entendido como ciudades dentro de las ciudades, ¿no? El caso de la foto que ustedes tienen ahí, claramente está reflejando todo un movimiento de pensamiento, como era el Team 10 y otros grupos, que planteaban que la resolución de los problemas de la vivienda pasaban básicamente por la industrialización de la construcción a través de estos grandes complejos, ¿no? Bueno, hasta acá veníamos hablando de todo el marco legal, normativo, conceptual. Vamos a hablar ahora un poco de lo que son los mercados inmobiliarios, ¿no? Entonces, por una parte tenemos a los gobiernos nacionales, provinciales y municipales creando estos marcos regulatorios para el uso del suelo, dentro de los cuales se insertan estos planes nacionales de vivienda, más, podríamos decir, las leyes de hábitat en general, más créditos, más lote con servicio. Si hoy tuviéramos que retratar toda la política de hábitat, tenemos que hablar de muchas cosas, ¿no? Tenemos los créditos estos Procrear, tenemos los Fonavit, tenemos los programas de mejoramiento de barrios, etcétera, etcétera. Todo esto no hay que olvidarse que por más que sea generado por el Estado o autoconstruido por la propia gente, son parte de, empiezan a constituir mercados. Si uno anda por la ciudad, puede diferenciarlo por la forma, por, como decía Mariela, las tipologías y demás, pero en el fondo están todos dentro de un mercado inmobiliario, ¿no? Que en este caso son formales y subsidiados. Pero también, como tienen el gráfico abajo, está lo que produce la gente en general, ¿no? Que según su nivel de ingresos o su educación o su origen, van a constituir, por ejemplo, cooperativas, asociaciones barriales, organizaciones no gubernamentales, grupos de ahorro, etcétera, que pueden entrar en términos de mercados informales, ¿no? Los así llamados barrios populares son esos mercados informales en donde convive gente que también es diversa y donde también hay una regla de urbanización, solamente que no pasa por la formalidad de las reglas del Estado, ¿no? Es un mercado informal, pero también son bienes de uso y bienes de cambio, ¿no? Se transan en el mercado, se usan, existen reglas de alquileres, etc. Entonces ahora llegamos a un punto que es cómo se planifica este desarrollo habitacional, ¿no? Hasta acá nosotros en todas las clases vinimos hablando de cómo se planifican los usos del suelo, las densidades, las infraestructuras, hablábamos la última clase. Sin embargo, acá empezamos a ver que todos estos elementos son como el soporte para planificar la vivienda, la construcción de vivienda o la reproducción de hábitat. Entonces podemos hablar de un concepto, me gusta este gráfico porque me permite un poco manifestar, digamos, la complejidad de la cual ustedes se están enfrentando, que es una esfera del planeamiento regional, ¿no? Ahí José Luis, cuando nos contaba las políticas de Santiago, él criticaba con qué criterio se comienza a ubicar estas políticas de arraigo, ¿no? De golpe, dependiendo de la mirada, digamos, la historia ha mostrado que las políticas de arraigo en general, o sea, fomentar a través de vivienda el asentamiento de población, han fracasado, porque en general está bastante comprobado que la población sigue no tanto la oferta de vivienda, sino la oferta de empleo, ¿no? De hecho, toda la migración del campo a la ciudad se ha dado por básicamente un efecto atractor al empleo. Entonces, en general, las políticas de arraigo han estado más dirigidas a tratar de retener, si se me permite la expresión, población en zonas rurales, generando un elemento adicional para el arraigo como es la vivienda, la tierra. Y muchas veces las políticas de planeamiento regional han intentado generar a través de la vivienda una política de arraigo, ¿no? Que es un poco estos criterios que todas las provincias tienen de distribución de su cuota de vivienda según los institutos, las políticas de los institutos provinciales de la vivienda. Ahora bien, esta planeación regional es compleja porque no tiene que ver solamente con la cuestión dónde es cómo debería lograrse el equilibrio demográfico dentro de una provincia, sino que tiene que ver con cómo se promueven políticas activas de empleo. Y esto tiene que ver con que las provincias muchas veces tienen grandes regiones dedicadas a la explotación de un determinado recurso, por ejemplo, en el caso de
de Jujuy nos comentaba en otras clases el tema de los salares, del litio, donde ya la provincia tiene una serie de políticas donde quiere promover el arraigo porque hay turismo, o quiere promover el arraigo a través de la vivienda porque hay determinados posicionamientos para oportunidades laborales para la población local. Entonces, este planeamiento regional se encuentra tensionado, por una parte, las políticas de arraigo, por otra parte, las políticas de desarrollo de la provincia, y hablamos de desarrollo productivo, y por otro lado, otro factor que no lo vamos a tratar tanto en esta clase, pero si ustedes quieren, los invito a un curso aparte que estamos dando, empieza el lunes que viene, que es sobre las políticas de migración, ¿no? Algo que muchas veces es descuidado, se entiende las cuestiones migratorias como un tema social, pero no se ve, y es un poco lo que este curso intenta reflejar y evidenciar, no se ven las políticas migratorias y su impacto en el territorio, ¿no? Ahí en el curso tratamos de ver desde la lógica de América Latina cómo el territorio empieza a ser tensionado por distintos flujos migratorios y los cambios que esto trae aparejado, ¿no? Bueno, este planeamiento regional enmarca a los procesos de expansión urbana, ¿no? Estos procesos de expansión urbana es ni más ni menos que los mercados del suelo, donde ya existe algún tipo de normatividad que permite la urbanización. Entonces, todos sabemos que el pasaje de tierra rural a tierra urbana implica un incremento del valor, se calcula de 1 a 10, según los estudios, y que este incremento en el valor, en esto que estamos marcando acá con un gris un poco más intenso, esa expansión urbana empieza a ser un elemento condicionante, obviamente, del planeamiento regional. En el caso de una metrópolis o una ciudad extendida, se le entiende que esta expansión urbana es un proceso complejo porque comienza a incorporar elementos de antiguos asentamientos humanos con nuevos asentamientos humanos, y acá en este interregno, en este territorio alrededor de la ciudad consolidada, es donde generalmente se producen los grandes problemas urbanísticos, ¿no? La aparición de barrios informales, conviviendo con asentamientos que van quedando incorporados en la mancha urbana. Según estudios de ONU Habitat, esta expansión urbana se da más o menos en una superficie de 3 veces la ciudad existente. Nosotros en algún caso les contábamos ejemplos de algunos municipios con los que habíamos trabajado que se daban, los propios códigos de ordenamiento urbano regulaban la duplicación o triplicación de la superficie. Esto es terrible, ¿no? Porque estamos hablando, si ya la ciudad consolidada tiene problemas de abastecimiento de infraestructura, imagínense cuando es 3 veces esa superficie. Pero es acá en el punto 2, hay políticas específicas de desarrollo habitacional para la expansión urbana. Todos los conceptos de barrios nuevos, todas las tipologías, como hablaban recién, de vivienda y de barrios, empiezan a florecer en este segundo anillo. Y hay un tercer anillo que lo llamamos de renovación urbana, que tiene que ver ya con todas estas leyes de propiedad horizontal que apuntan a densificar y a ordenar el hábitat popular, ¿no? Lo que ustedes tienen acá en este gráfico como pelotitas rojas son los barrios populares y son los barrios de menor ingreso donde se focalizan los problemas habitacionales, ¿no? Y finalmente tenemos el tema de la microplanificación, en el sentido de cuando yo ya identifico una serie de problemáticas en estos barrios y a partir de un proceso de participación ciudadana, por una parte, y por otro lado, de regularización de terrenos, empiezo a hacer trabajo de acupuntura, ¿no? Entonces, así como tienen cada ciudad con un cinturón verde y su área de expansión, yo voy interviniendo en cada uno de estos puntos para ir haciendo mejoramientos de barrio y sobre todo también políticas preventivas, o sea, atiendo los déficits habitacionales en los casos ya construidos y por otro lado genero lotes con servicios o estimulo el mercado inmobiliario para prevenir el problema de la no asequibilidad a la vivienda, ¿no? Entonces, repasando, los elementos del desarrollo habitacional tienen por un lado el suelo, justamente como el valor central de localización, calidad y normatividad. Acuérdense que el suelo urbano siempre es regulado por el Código de Ordenamiento, es su principal recurso, diríamos.
Pero no solo el suelo, o sea, yo puedo tener suelo y hasta ese suelo está altamente condicionado para su regulación según las infraestructuras. Y acá es un poco no quiero volver a la clase anterior, pero acá lo importante es entender que las infraestructuras van variando con la tecnología también, ¿no? Y que lo que antiguamente demandaba una obra de agua y saneamiento, de energía, de espacios públicos y demás, la tecnología nos los va abaratando y nos los va facilitando y es muy importante estar alerta a eso, ¿no? Creo que la clase pasada, con lo que comentaba Andrés y un poco el material que yo mismo les proporcionaba, intenta ir en esa dirección en todas las innovaciones que hay en términos de agua y saneamiento, sobre todo que es la infraestructura básica que toma los códigos de ordenamiento urbano. Después el tema de energía o espacios públicos es realmente secundario y es mucho más económico. Y el tercer factor, que es el más visible, son los costos de construcción, ¿no? El elemento de un poco lo que comentaba Mariela, sobre una superficie dada, sobre una técnica que puede ser más tradicional, industrializada, además, sobre ciertos materiales que en general son disponibles, se está dando el otro elemento, ¿no? El elemento de la construcción. Muchas veces la cuestión de la construcción está invisibilizando los otros dos, del suelo y de la infraestructura, pero también tengamos en cuenta que igual que las infraestructuras, la construcción también está sometida a procesos tecnológicos muy acelerados. Hoy tenemos impresoras 3D que permiten hacer un barrio en muy poco tiempo y con una reducción del costo de construcción muy alta, ¿no? Se calcula que una impresora 3D podría reducir prácticamente en un 60% el costo operativo de construcción, ¿no es cierto? O sea, prácticamente elimina la mano de obra y hace mucho más eficiente a partir del uso de estas impresoras la pérdida de material. Ahora, estos tres elementos son cruciales, son los que más conocemos y es lo que cualquier desarrolladora tiene en mente. Ahora, no podemos dejar de ver un cuarto elemento que es la operación, ¿no? Primero, el costo de mantenimiento, el costo de la energía, el costo del transporte, el costo de uso. No es lo mismo un barrio bien localizado que uno mal localizado con costos altos. Entonces, los estimulo a, cuando hacemos nuestras ecuaciones, incorporar el costo operativo de la vivienda, que es el costo que se transmite a las familias, ¿no? Al usuario. Y acá hay una cuestión central que muchas veces los ahorros en la producción de la vivienda para que sea adecuada, se busca que sea asequible, pero no necesariamente es adecuada, ¿no? Yo, cuando aún era estudiante de arquitectura, trabajé mucho en proyectos de vivienda con comunidades en Patagonia, y uno de los grandes hallazgos es que las viviendas construidas por los institutos provinciales de la vivienda no son culturalmente apropiadas, ¿no? Se hacen viviendas tipo esta que les estoy mostrando, unos chalecitos, cuando en general la comunidad mapuche las usa de galpón y vive en otras cosas, ¿no? Hay un desconocimiento de las culturas y del nomadismo, de un montón de factores que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los factores de la vivienda adecuada, no es solo la asequibilidad en términos de que se pueda comprar, sino que es todo lo otro, ¿no? Que sea hecho con técnicas materiales adecuadas, que no dé lugar que tenga una superficie adecuada. Muchos países, como creo que les voy a contar hoy, han apelado a reducir la superficie de la vivienda como una forma de hacerla más asequible. En general la experiencia ha sido un error porque la reducción en la superficie de la vivienda ha llevado a problemas de hacinamiento. Sabemos que muchas veces las familias de menores recursos son familias extendidas. Entonces es muy importante que el diseño de las tipologías tenga la superficie adecuada, ¿no? Entonces vamos a ver un poco ahora los fundamentos de la política de vivienda. Y acá tienen dos imágenes, ¿no? Una es lo que se llama ahora el barrio 31, con el nuevo complejo de urbanización, lo cual a nivel de los especialistas a nivel mundial está generando una gran discusión, ¿no? Porque se han introducido estos bloques azules construidos en steel frame, en toda una tecnología muy ajena a cómo se producen los barrios populares, con las personas que están muy de acuerdo y sus detractores, ¿no? Y lo vamos a analizar. Y por otro lado, la imagen de cómo concebía Frank Lloyd Wright el desarrollo urbano a partir de una visión más bucólica, mucho más
pastoril, pero centrada en el uso del automóvil, ¿no? Entonces quiero enfatizar esas dos cosas, ¿no? La imagen de la introducción de una tipología de vivienda nueva en un desarrollo de un barrio popular y la visión clásica de la ciudad desurbanizada, si quieren, porque prácticamente no es una ciudad, con torre de rascacielos en el medio del campo, pero esta es la visión más pura de Wright, ¿no? Entonces, por una parte está, decíamos, garantizar el cumplimiento de derechos. Cuando hablamos de garantizar, estamos hablando de un Estado que tiene mecanismos eficientes y eficaces para realmente lograr que se cumplan esos derechos y no se declamen, ¿no? Aprovecho también a invitarlos y a decirles que el jueves próximo, no este, sino el siguiente, que es el jueves 17, no vamos a dar ese día la clase porque a la misma hora organizamos un conversatorio que trata sobre este tema, justamente el tema del conversatorio es si la nueva agenda urbana es capaz de garantizar el cumplimiento del derecho a la vivienda, ¿no? Y va a estar invitado el director regional de ONU Habitat y un poco va a contestar esa pregunta y se han invitado empresas y grupos de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Colombia y de México, de 5 países, que van a contar cómo están innovando en el tema del cumplimiento de derechos, ¿no? Bueno, por otra parte está viabilizar el ideario de progreso y ascenso social. O sea, un error que se ha cometido muchas veces es pensar la vivienda social o la vivienda adecuada en términos puramente funcionales, ¿no? Es unos metros cuadrados, la imagen que le mostré recién, es un techo y son todas iguales. Cuando en verdad el tema de la vivienda adecuada pasa por ideario de progreso, ¿no? Si es una vivienda IPB típica y de baja calidad, si lo es, no se está mostrando un ascenso social realmente. Ahora, detrás de este ideario de progreso puede esconder una realidad, como muchas veces se ha manifestado, que los IPB atienden a clases medias y medias altas, tratando de mostrar una resolución, un proceso de progreso, pero se ha desatendido sectores de bajo ingreso, ¿no? Y finalmente está el tema de aportar al desarrollo de la economía y las empresas locales, que es algo fundamental, ¿no? No es solo la producción de viviendas, sino que es todo el ciclo económico que esto genere. Pero un segundito, porque no sé si hay gente que estaba queriendo entrar. Sí. Bueno, hasta acá vamos bien. Se ve bien, se escucha bien. Sí, sí. Bien. Sí. Bueno, perfecto. Entonces sigo. Entonces ahora ya metiéndonos con lo que preguntaba José Luis, ¿con qué criterios? ¿No? Acá entra que cada país tiene criterios distintos, ¿sí? Entonces yo acá lo que hice fue tratar de clasificar como 4 enfoques, ¿sí? Que según el enfoque que toma, yo acá les puse algunos países, se puede reconocer la política de vivienda, ¿no? Entonces tenemos un tipo de país, son los que llamamos los enfoques nacionales centralizados, o los famosos top-down, ¿no? Que va de arriba a abajo, donde nosotros nos ubicamos netamente en este estilo de política habitacional, ¿no? Argentina es un caso, Chile también. Lo interesante es que Argentina es federal y Chile es un país centralizado. Sin embargo, en términos de política habitacional es, de alguna manera, se decide en un ministerio nacional y de ahí va hacia abajo, hasta el último municipio. Egipto es un caso parecido, Etiopía es otro, y se caracterizan por esta idea, ya desde hace muchos años, muchas décadas, de que la solución tiene que ser rápido, ¿sí? Y tiene que ser masivo, tanto de vivienda social como infraestructura. O sea, nosotros acá en la Argentina, pero también en Chile, y aunque Chile ha ido mutando, interesa que haya una producción masiva y rápida, y que esa vivienda sea una vivienda económica y que esté acompañada de una infraestructura completa, ¿sí? ¿Por qué esto ha sido así? Bueno, en el caso de Chile es entendible por la cuestión de los terremotos. La mayoría de las decisiones en política habitacional ha estado asociado a algún terremoto que los ha impelido a resolverlo. Chile tiene un déficit habitacional importante, pero que afortunadamente lo ha logrado reducir
después vamos a ver algunas cifras, pero a partir de una política muy agresiva de subsidios administrados a nivel nacional, pero descentralizados a tal punto que los ministerios lo que hacen es otorgar subsidio a toda empresa constructora que presente un proyecto con vecinos para construir vivienda rápida y masiva. Entonces, esto ha llevado en una primera etapa de la política habitacional chilena a localizaciones muy periféricas sobre terrenos no apropiados, pero la empresa busca el suelo más barato para producir la mayor cantidad de viviendas. Con el tiempo y con la intervención de algunos arquitectos famosos, como el caso de Aravena, Aravena prácticamente hizo todo su desarrollo profesional justamente convenciendo al ministerio de modificar la política habitacional y priorizar terrenos más próximos a la estructura urbana. O sea, es mejor dar menos vivienda, menos construcción, pero mejor localización. Bueno, y Argentina, con la ley FONAVI, que es una ley impuesta a los combustibles, ha permitido un flujo de dinero constante, básicamente con la misma idea, ¿no? Construir complejos habitacionales a partir de licitaciones con grandes empresas. Fíjense que la mayor parte, si uno analiza los fondos nacionales aplicados a vivienda, han ido a los IPB y han ido a la construcción de grandes complejos en las principales ciudades metropolitanas. Esto responde a una lógica de seguir dónde está el déficit más que priorizar políticas de arraigo, ¿no? O sea, acá lo que se ha buscado, dependiendo, esto ha ido variando en épocas y en gobiernos, pero en general se ha tratado de suplir la necesidad donde esté, ¿sí? Y si la ciudad metropolitana tiene un mayor déficit habitacional por cantidad de población y por condiciones, pues tratar de atender primeramente en estos lugares y no en zonas rurales donde es incierto si la población va a continuar radicando o va a migrar, ¿no? Ahora, este tipo de política, bueno, Egipto ha tenido una política muy agresiva, inclusive ha creado ciudades nuevas con la idea de facilitar la infraestructura y pagar bajos costos del suelo. Etiopía lo mismo, ha tenido una política muy, muy agresiva de construcción masiva a partir de sistemas constructivos industrializados de todo tipo. Pero la gran desventaja de esta política es que es muy costosa y es muy desmovilizadora. O sea, prácticamente es como que el Estado es una maquinaria que va adelante y realmente no le pregunta a nadie, más que basándose en censos generalmente desactualizados. Y ha dado lugar, desafortunadamente, en la Argentina, en Chile, y en Egipto y en Etiopía, a procesos de desalojo forzados. O sea, estos enfoques nacionales ya hoy son un poco obsoletos, porque la única manera de poderlos materializar ha sido a través de desalojos forzados. En todo el mundo, la población no cree al Estado con sus grandes planes maestros, resiste y esto da lugar a procesos de judicialización, de desalojo forzado, ¿no? Entonces, de este primer enfoque ha dado lugar a un segundo enfoque, que es lo que llamamos más un enfoque urbano o citywide, ¿no? Es el enfoque principalmente que ha sido Brasil, especialmente en Río de Janeiro, pero en la mayor parte de Brasil, con el Estatuto de las Ciudades y demás, el que más ha llevado adelante esto. Y también Colombia, sobre todo la provincia de Antioquia, y en Medellín se ha centrado mucho de esto. Básicamente, a diferencia de estos enfoques nacionales, que son obra de un presidente o de un ministro motivado con estos temas, estas otras cuestiones parten mucho más de la cuestión de un intendente o un alcalde motivado para llevar adelante un plan. Tiene como bueno que es altamente participativo, pone un eje bastante fuerte en la regularización del suelo, es muy proactivo y está pensado con una lógica de progresividad. Ahora, la crítica ha sido que es lento, porque es muy participativo, también es costosa, muchas veces es muy costoso regularizar terrenos ya existentes, y tiene un potencial de segregación y expulsión de pobres de asentamientos. O sea, si yo mejoro los asentamientos y genero vivienda y demás, posiblemente voy a tener sectores muy, muy vulnerables que antes de la intervención estaban viviendo en esos asentamientos, pero en cuanto yo los mejoré
los integré, empiezan a hacer, tienen que pagar impuestos, ya no son los más pobres, sino que ese lugar que a lo mejor servía de refugio deja de serlo, ¿no? La crítica muy fuerte hoy en Medellín. Hay un tercer enfoque que llamamos el enfoque basado en el asentamiento, que es el más de abajo hacia arriba, es muy participativo. Esto es el caso histórico del Perú, Ecuador y también de la India, ¿no? En el cual la política se construye a partir de la participación y la autoorganización, se cree mucho más, no tanto en las empresas adjudicatarias, sino en las propias comunidades organizadas. Promueve la solidaridad y tiene una épica muy fuerte, ¿no? Van a ver miles de videos del programa de mejoramiento, Ahmedabad, hay muchísimos en India que más o menos han hecho lo mismo, ¿no? Ha sido alguien, dicen que Gandhi, ya en la época que él vivió, había promovido mucho en aldeas rurales que estaban en situación de informalidad la autogestión como modo de resolver el problema. Tiene mucho que ver con esa cultura autogestionaria de la informalidad, pero tiene un problema que es que consolida la segregación y de alguna manera asume la ausencia del Estado. En estos enfoques autoorganizativos, autogestionarios, etc., el Estado desaparece. Y finalmente el último esquema es el mixto, donde combina lo nacional con lo urbano, con federación de habitantes informales. Y tenemos tres ejemplos muy claros, ¿no? Uno es Bolivia. En Bolivia hay toda una serie de leyes que promueve estos ordenamientos de base territorial, donde un barrio puede autoorganizarse y reclamar fondos para generar una articulación Estado-sociedad, y tiene reglas multiescalar y muchas veces hay federaciones que están asociadas para esto. En Uruguay existen las cooperativas de vivienda del Uruguay, que trabaja con fondos nacionales, y son federaciones, y Sudáfrica lo mismo, también con un rasgo muy fuerte étnico, ¿no? En este caso hay una gestión, el problema de esto son gestiones muy complejas, tienen vidas que tienen que ver mucho con sus líderes y quién los llevan adelante, y suelen enfrentar dificultad en mantener una visión de largo plazo. O sea, dependiendo de las épocas, en términos económicos y políticos, van cambiando, van resultando en distintos esquemas, ¿no? Vamos ahora, déjenme ver si no hay nadie en fila esperando. No, creo que estamos todo bien y, sí, insisto, seguimos bien, ¿no? Vamos a entrar un momento en cuáles son las causas del déficit habitacional. Entonces decimos que hay, tanto en lo cuanti como en lo cualitativo, hay cuestiones políticas, ¿sí? Como decíamos, inflación, descontrol de precios, lo cual incide directamente en la imposibilidad de los habitantes de acceder a la vivienda. Hay ausencia de marcos regulatorios adecuados para controlar la especulación inmobiliaria. Este es un tema, ¿no? A nivel local, los códigos de ordenamiento urbano, aunque pueden tener mecanismos para controlar, suelen ser un poco flojos en la gestión. Y esto lleva a que se aumenten los precios en terrenos y propiedades. Y también hay estímulos indirectos a la vivienda social en la informalidad. O sea, si me cuesta mucho acceder a la vivienda, me cuesta acceder al suelo, no tengo otra que entrar en la informalidad y tratar de lograr algún tipo de subsidio, aunque sea la infraestructura, ¿no? Hay razones socioeconómicas. Por un lado está el aumento de la población, el crecimiento vegetativo y migratorio, la caída del empleo y del salario y la imposibilidad de acceder a la vivienda por parte de los habitantes con sus propios recursos. Y hay también una cultura de no previsión de un techo y falta de educación para seguir los procedimientos para acceder a la vivienda, ¿sí? Una resolución a partir de la informalidad. Es decir, así como antaño las personas que no accedían a la vivienda acudían a sus municipalidades para integrar algún tipo de lista o algún tipo de orden de mérito, por decir así, hoy se apela directamente a la informalidad. O sea, quien no puede acceder difícilmente se inscribe en una municipalidad, aunque pueda hacerlo también, pero el eje de su acción o de su proactividad está centrado en resolverlo a partir de la informalidad. En otras palabras, en términos socioeconómicos, se ha asumido la informalidad como un medio legitimado por la realidad de producción de hábitat. Y el tercer factor que podemos reconocer que es cada vez mayor es el tema del desastre, ¿no?
hay procesos de desplazamiento de población a causa de eventos extraordinarios que producen la destrucción de viviendas e infraestructura que genera déficit habitacional. Esto es muy claro en el caso de la Argentina, en todas las provincias que han sufrido procesos de inundación, ¿no? Sabemos que la inundación produce desplazamiento, que a veces es temporario, pero muchas veces genera flujos migratorios permanentes. En el caso de Bolivia, por ejemplo, el tema de la sequía ha sido un factor determinante en la migración campesina a sus principales ciudades, ¿no? No sé, después Yanis nos puede contar en el caso del Perú, pero entiendo que Perú también está enfrentando procesos similares, ¿no?, de desplazamientos. Entonces, llegado a este punto, tendríamos que hablar de cómo se calcula el déficit, ¿no? Entonces, en el cálculo del déficit lo que existe es un análisis de la demanda, que es básicamente la composición de la población, la cantidad de ingresos, la etnia, la estructura social, la educación. Y por el otro lado, confrontado con el stock construido, la oferta de la vivienda y los servicios urbanos. Esto generalmente existen estadísticas y existen elementos que permiten hacer este cálculo. La diferencia entre estos, limitado en un determinado territorio, es lo que me da el déficit habitacional. Entonces, los límites del territorio a analizar y sus interrelaciones con el sistema urbano habitacional es el que nos permite hacer ese primer cálculo, ¿no?, como una resta entre la demanda, según la población existente, la población sin viviendas y cuál es el stock construido, que muchas veces se calcula en función de la oferta de vivienda y de servicios, ¿no? Entonces, podemos tener viviendas que están ubicadas y son registradas por el catastro a nivel formal y viviendas que están ubicadas por un catastro de tipo informal. Entonces, en ese sentido, a los catastros formales que tienen las provincias, se añade ahora, en forma más reciente, el Registro Nacional de Barrios Populares, que nos permite tener una estimación, y digo estimación porque suele no tener un nivel de precisión que nos permita, no es el equivalente a un catastro, se está pensando en un catastro de barrios populares, pero nos permite inferir cantidad de unidades disponibles en el mercado informal y de ahí sacar un déficit, una medida de déficit habitacional. Es un ejercicio que en algunos de los cursos lo solemos hacer, de que cada uno de ustedes puedan calcular el déficit habitacional en el municipio en el que están trabajando, ¿no? Algo muy importante, que aunque es obvio, me gusta remarcarlo, es muy importante este gran círculo gris que tienen, definir los límites del territorio, ¿no? Uno puede pensar que está accediendo al censo con la unidad censal o lo que fuese, pero en tanto no tenga absolutamente claridad del territorio, si es la unidad censal o son los ejidos municipales, o sea, la sumatoria de todas las unidades censales, este análisis de demanda y de stock para calcular el déficit no puede salir errado, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de la composición de la población, estos elementos que yo les doy, para verlos en términos demográficos, tenemos que mirar también los aspectos de la población, que es su crecimiento vegetativo y su crecimiento migratorio, ¿no? Si es una ciudad que atrae población o es una ciudad que está perdiendo población. Bueno, y llegado... ¿Perdón? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Ah, perfecto. No, y llegado a este punto les quería hacer un rápido repaso de cómo han evolucionado los enfoques proyectuales, ¿no? Entonces podríamos citar ciertos periodos históricos. Esto, para los que lo quieran ver en mayor profundidad, está en uno de los libros que recomendábamos, que se llama Vivienda Social en la Argentina, ¿no? Y ahí tienen todo el repaso. Y sigue más o menos la misma estructuración. Habla de que entre el 1900 y el 1950, o sea, la primera mitad del siglo XX, la Primera y Segunda Guerra Mundial, el paradigma que primó prácticamente en América Latina ha sido la filantropía. Es decir, fueron las organizaciones caritativas las que se ocupaban. El Estado, recuerden que hasta ese momento no existía el derecho como tal, o sea, se concebía que cada cual tenía que resolver el problema de la vivienda con sus propios recursos. Y para aquellos que no tenían vivienda, bueno, existían o Cáritas, o organizaciones de la iglesia, o los filántropos de la época,
En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ya en el 1900 se crea una comisión en la municipalidad que se llama la Comisión de Casas Baratas, ¿no? En el año 1907 construye sus primeras viviendas. Estas están insertas en tejidos urbanos y eran pensadas, en ese momento se pensaba que el problema de la vivienda tenía que ver con el problema del desempleo. Entonces pensaba más que nada que eran empresas para obreros, ¿no? Y de hecho se hablaba de los barrios para obreros. Entonces había un vínculo directo entre las empresas. Muchas veces esta filantropía provenía de las propias empresas que les interesaba que sus obreros estuvieran bien alojados, ¿no? Y no estuvieran viviendo en situaciones subestándares. Entonces esta primera etapa del 1900 a 1950 es un periodo donde si bien hay muchos problemas habitacionales, como vamos a ver, hay muchas conventillos, hoteles pensión, es el periodo de las grandes inmigraciones, sobre todo europeas, que llegan y no tienen dónde vivir y por periodos extensos de tiempo residen en hoteles y en lugares de muy, muy baja calidad. Sin embargo, estos 50 años se desarrollan con acciones muy puntuales de la municipalidad y, como decía, de organizaciones filantrópicas. Todas las ciudades de la Argentina y del continente se pueden reconocer viviendas porque en general son muy bien construidas, son de baja densidad, pero se destacan por integrarse en la trama urbana. No buscan un protagonismo como vamos a ver en épocas posteriores, ¿no? Entre la década del 50 y del 70, donde ya se acuña el derecho a la vivienda y tiene un impacto muy fuerte, piensen que había acabado la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba en pleno proceso de posguerra, y surge, aunque ya había surgido mucho antes, pero acá es donde tiene un nivel de globalización muy alto, el movimiento moderno, o sea, se extiende por todo el mundo literalmente, y el paradigma es el de la vivienda industrializada, ¿sí? Le Corbusier habla de que la vivienda es una máquina de habitar, pero siempre esta idea de la máquina, de la industria, ¿no? Y se piensa que en realidad, donde haya ciudad de bajo calidad, hay que relocalizar a la población, hay que erradicarla, y está bien, ¿no? Él plantea el plan Voisin, que es prácticamente demoler todo París, ¿no? Afortunadamente no se hace, pero él empuja mucho, igual que varios grupos, esta idea de los grandes complejos de altas densidades que sean autónomos, o sea, que prácticamente no se integren en la ciudad, que tengan todo lo que necesitan, espacios verdes, comercios, escuelas, tengan todo en la planta baja, pero sean de gran densidad para crear un modelo de ciudad nueva, ¿sí? Totalmente nueva. Ahora, ya entre el 70 y la mitad de los 80, se empieza a ver problemas con este modelo. Y empieza a surgir lo que se llama el Hábitat 1, ¿se acuerdan que hablábamos de las agendas Hábitat en el año 76? Y que coincide además con la crisis energética. O sea, por un lado se ve, hacia la década del 70, se comienza a demoler algunos de estos grandes complejos que habían sido construidos entre los 50 y los 70, se demuelen por los enormes problemas sociales que traen, y ya entre los 70 y los 80 se cambia de paradigma, casi no se construyen más complejos, en la Argentina sí, pero en Europa no, y se apunta a programas de lotes con servicio y autoconstrucción. O sea, se entiende que es mucho más eficiente otorgar recursos para que la gente con autoconstrucción y con buenos lotes y servicios haga su propio hábitat, quizá en la periferia, a seguir insistiendo con estos grandes complejos, ¿no? También se incorpora la idea de la eficiencia energética. Entonces, participación, eficiencia empiezan a ser otro de los puntos centrales. A mitad de los 80 al año 2000 surge lo que llamamos como la crisis ambiental, es cuando la humanidad empieza a reconocer, bueno, se acuña el concepto de desarrollo sustentable, se empieza a reconocer que hay un problema fuerte en relación al ambiente y hay un segundo hábitat, ¿no? Estos hábitats son cumbres que se hacen cada 20 años, en el año 96 se habla ya del desarrollo sustentable, ¿no? Pero de alguna manera, como entre los 70 y los 80 había habido una verdadera expansión de la mancha urbana con estos lotes con servicio, la autoconstrucción, sí hay un intento de volver a los pequeños complejos, pero no se quiere volver a los grandes complejos, como se había hecho en la década del 50 y 70,
se vuelve a los complejos hasta 3 pisos, ¿no? Y estos son complementarios del programa de regularización de asentamientos. Se empieza a hacer las dos cosas, ¿sí? Pero muy tenuamente, hasta que a partir del 2000 en adelante, podríamos decir hasta el 2022, aparece el tema del cambio climático, las migraciones, y hay un hábitat 3 donde habla del derecho a la ciudad y la nueva agenda urbana, ¿no? Entonces se empieza a hablar de la renovación de los complejos existentes, de la mixtura de densidad, desuso y regularización, y sobre todo se empieza a hablar de la reducción de riesgo de desastre. Se los paso rápido. Esto es un caso del barrio Buteler, para los que conozcan Buenos Aires. Es del año 1907, fue el primero que hizo la Comisión de Casas Baratas. Es una manzana intervenida con un diseño tipo dúplex, como pueden ver, donde va alternando una planta baja, unas plantas bajas y unas plantas altas, con un concepto así de dormitorios, de servicios abajo, pero es una manzana así con una plaza en el centro, una pequeña plaza. Notablemente su construcción se ha mantenido muy bien en el tiempo. Es el plan Boissin que les mencionaba antes, y esta es un poco la tipología del movimiento moderno, ¿no? La gran tira con diseños plásticos. Fíjense, esa fachada está más pensada como un cuadro o como una escultura más que como un edificio. Y esa planta baja es un espacio urbano, y estas tipologías de unidades de vivienda tipo dúplex que permite vincular un piso con el otro, o sea, con una gran plasticidad. Esto se repite, por lo menos en América Latina, tenemos ejemplos en toda América Latina de estos grandes complejos pensados como unidades autónomas, ¿no? Han ido variando, hay algunos de estos conceptos de complejos que dan en estos estilos de chalet californiano, y este contraste dentro del mismo periodo, ¿no? El primer complejo demolido en el año 72 es uno en Estados Unidos, Pruitt-Igoe, y esto tiene un enorme impacto, como les decía, en Hábitat 1. Para los que conozcan, está la crítica de Jane Jacobs, que es una activista que se enfrenta a Le Corbusier y plantea esto de terminar con estos desarrollos monumentales y estos grandes complejos, y sobre todo empezar a volver al tema de la vecindad, del barrio, del comercio de la zona, y la cuestión ambiental, ¿no? Justamente a raíz de la crisis de la energía aparece la arquitectura bioambiental, o no aparece, pero se dispara, y el concepto de la casa autosuficiente. Fíjense que en todos estos periodos hay una tensión entre el ideal de la casa autónoma, la casa que puede captar los recursos, una casa media rural, y la idea de la densificación y los complejos y demás. Acá se incorpora otro elemento que es la cuestión de los residuos. Estas son casas hechas con residuos, ¿no? Bueno, hay experiencias como Habitat 67 ahí en Montreal. Moshe Safdie plantea con hormigón pretensado todos estos tipos de estructuras, superestructuras. Y ya acercándonos hacia el presente, diríamos que están los programas de mejoramiento integral de barrio. Esto es Medellín, creo que lo hemos comentado en otra oportunidad, con lo cual no voy a extenderme, pero un poco Medellín integra esta cuestión de un barrio mejorado, pero a la vez integrado con obras de infraestructura, como estos drenajes, transporte, y mucha inversión social, como el caso de las bibliotecas, el caso de intervenciones en la vivienda, en ladera, como tiene esos gráficos, ¿no? Hay toda una serie de readecuaciones y de fortalecimiento de estructuras, además, por supuesto, acompañado de tenencia segura de suelo. En Europa, sobre todo a partir del 2000, se empiezan a hacer redesarrollos de complejos habitacionales. Y podríamos citar también, para salir de la región, el caso más paradigmático de país o ciudad-estado, como el caso de Singapur, que ha erradicado, o sea, que no tiene déficit habitacional. Y en este caso ha sido una mezcla, a pesar de tener muy poco terreno, de políticas muy activas de construcción con políticas de alquiler, las que han permitido, ahí tiene unos gráficos, ¿no?, de los estándares de vivienda y sobre todo muy de diseño, logrando sobre estructuras industrializadas, lograr ir calando, ir generando distintas tipologías que al mismo tiempo puedan ser administradas por consorcios, y estos consorcios, esta resolución colectiva al problema de la vivienda, ¿no?
Bueno, esto es el caso de Aravena, que tú les mencionaba antes, donde en lugar de tener lotes grandes, pero en la periferia prefiere lotes menores y hacer la mitad de la vivienda para que después la propia familia lo pueda completar con sus recursos, pero ya dejar como estructurado un poco el diseño para que después con su tiempo lo puedan ir completando. Estos son algunos ejemplos de Buenos Aires, donde, por ejemplo, este es el barrio que se llama Los Piletones, donde se llevó adelante toda una serie de tipologías habitacionales, ¿sí? Entonces, como síntesis, decíamos, arrancamos con filantropía, seguimos con el movimiento moderno, tuvimos la crítica a la participación en el desarrollo sustentable y hoy estamos en esta fase incierta todavía del derecho a la ciudad, en el cual claramente se intenta mejorar lo que está complementariamente a una política de prevención que hasta acá parece no resultar porque el déficit habitacional se ha incrementado, ¿no? Entonces la idea o los lineamientos más técnicos son predios más chicos integrados a sus entornos, ha habido una crítica muy fuerte a los grandes complejos, densidades que sean variables con edificios de hasta 3 pisos, hay cierto consenso que superar 3 pisos lleva a problemas sociales y a consorcios muy difíciles de administrar, espacios públicos y semipúblicos definidos y acotados, espacios privados adecuados, hay consenso también de no hacer unidades de vivienda demasiado chicas, estamos hablando de los 50 o 60 metros cuadrados, equipamiento, transporte y usos mixtos que son complementos necesarios, y el tema de la regularización de la informalidad como clave, ¿no? Cuando hablamos, ya ahora, disculpen para los extranjeros, pero el tema de las pautas de planificación del hábitat asequible en la Argentina, esto se vincula directamente con los planes estratégicos territoriales, ¿no? Entonces se entiende que si bien hay metas cuantitativas, esto está un poco desactualizado, los 3 millones de hogares y 10 millones de ciudadanos con problemas de hábitat, entonces se calcula que es más. Cuando se desagrega, encontramos que hay 2 millones de inquilinos que necesitan vivienda propia, es decir, el tema del alquiler es un tema central en la Argentina, y 1,5 millones más o menos que necesitan mejoramiento, y hay, en realidad, la meta cuantitativa es de 500.000 viviendas nuevas. Pero cuando vemos la cualitativa, revertir está asociado a la urbanización de los barrios populares, ¿no? Lo que Andrés habló en la clase pasada. Entonces, acá se nos superpone, por un lado, los planes estratégicos territoriales, cómo organizar el territorio a partir principalmente de las vialidades y de las grandes conexiones, las políticas de densificación del desarrollo urbano, o sea, cómo los municipios deben contener el crecimiento y generar estímulo a partir de la provisión de infraestructura para la ciudad compacta. Y en tercer lugar, los problemas especiales de complejos habitacionales o de vivienda, y acá tomo un poco las palabras de José Luis en cuanto a los criterios de cada provincia para erradicar su población, en general alineado a estos planes estratégicos nacionales, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque esto creo que un poco ustedes ya lo conocen, que son estos temas de cómo se formulan programas habitacionales dentro del cual hay proyectos, tanto de mejoramiento de barrios como de construcción de vivienda nueva, donde existen estos programas no pueden estar exentos de las restricciones normativas y tecnológicas de cada provincia, y hay condiciones naturales, geográficas, climas, etcétera, con condiciones sociales y culturales, sobre todo el ingreso y sobre todo pautas culturales, como decíamos, y cómo estas restricciones presupuestarias las podríamos sintetizar en, por un lado, una discusión central en cuanto a su inserción en la trama y el tejido, la trama, la infraestructura y los equipamientos, y la implantación en el terreno, el tema de las orientaciones, que en determinadas provincias son claves, ¿no? Y por el lado social, diríamos, tenemos el tema de la estrategia de participación de la población, cómo la participación participa si es en un mejoramiento de barrio. Nosotros no ahora, pero en alguna de las clases les contamos la metodología que hemos usado en otros casos de participación, que le llamamos la brújula, el tema de las densidades, la morfología y los usos, y finalmente el tema que es bien clave de los materiales y las técnicas adecuadas, ¿no?, de construcción.
sobre todo en mejoramiento de barrios, pero también en vivienda nueva, la adopción de la tecnología, si es tradicional o es industrializada, es fundamental porque tiene que ver con la percepción de la propia sociedad. Por ejemplo, en el barrio 31, la adopción de los steel frame generó muchísimos conflictos por parte de los vecinos que esperaban una construcción tradicional, ¿no? Bueno, estos son algunos ejemplos: estrategia de integración urbana, localización de una estructura, un gráfico que muestra, por favor, nunca fuera del ejido urbano, sí inserto en la trama y que tenga una compatibilidad de usos, densidades e implantación, ¿no? Es un caso de Catamarca, donde una localización periférica de baja densidad de 1000 viviendas en San Fernando genera este efecto de ciudad satélite, ¿no? Este barrio se transforma de facto en una ciudad satélite. Cuando esto ocurre, que muchas veces es consecuencia de un intento de capitalizar la obra del IPB en terrenos baratos, es muy importante que estos barrios que están exentos de la ciudad, no están lejos, pero a lo mejor están a 20 kilómetros, que la dinámica de las provincias, yo no me acuerdo si era 20 kilómetros, ahora le preguntamos a Fernanda, genera una serie de distorsiones en términos de tránsito. Entonces acá amerita un análisis muy frío de hasta dónde es una ciudad satélite y que amerita un parque industrial, un desarrollo comercial, o hasta dónde sigue funcionando, de hecho, como un barrio de la ciudad. No sé, Fernanda, si estás y si querés agregar algo acá. Ahora, vos decís que funciona como una ciudad satélite. Interesante, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se organizó. Entiendo. Bueno, otro caso, ¿no? Posadas, para los que conozcan, no sé vos, Mariela, si anduviste ahí por Yacyretá, pero también a raíz de la construcción de la represa se construyeron muchos barrios porque se tuvo que relocalizar mucha población, ¿no? Generalmente con estos planteos así periurbanos, y que muchas veces son objetables, ¿no? Es uno de los grandes débitos, diría, que tiene, no débitos, muchos debe que tiene el urbanismo, ¿no? En la parte de planificación habitacional. Acá, otros temas: emergencia hídrica en Santa Fe. En el año 2004 hubo una emergencia hídrica,
se estaba planeando en ese momento si no se relocalizaba a toda la población de Santa Fe. Después, afortunadamente, se hicieron obras de drenaje que permitieron controlar todo este tema del manejo del riesgo. Pero hubo un barrio que sí se relocalizó a una localidad próxima, se llama Recreo. Yo participé en un proyecto ahí con una ONG que se llama Hábitat para la Humanidad. Estos son los complejos de vivienda, ¿no?, que dieron lugar a viviendas que estaban en zonas altas, se hicieron plateas y demás. Bueno, estos son algunos ejemplos en Rosario, que eso se lo dejamos. O sea, Rosario, ustedes saben que tiene una gran tradición con un programa que se llama Rosario Hábitat, de hacer vivienda y relocalización y demás, pero no me quiero extender tanto. Nomás decir cómo muchas veces las políticas de hábitat necesitan permanentemente estar trabajando estos temas de la regularización de las tenencias, la construcción de vivienda nueva, el mejoramiento de ciertas infraestructuras, ¿no? Y acá quería cerrar en el tema del rol de los municipios como promotores de vivienda asequible, ¿no? Entonces uno puede ver que en un municipio pueden existir asentamientos informales. Ahora, muchas veces estos municipios, sobre todo en áreas metropolitanas, en la medida que están conurbados, necesitan una estrategia conjunta. O sea, no es un problema de un municipio solo, sino que requiere algún tipo de alianza intermunicipal, porque muchas veces ocurre que un municipio tiene una política de hábitat activa, y contrariamente a lo que uno podría esperar, que el municipio va a tender a reducir su déficit, resulta que hay un efecto contrario, que es que cada vez tiene más déficit. Esto se explica de una forma sencilla, ¿no? Que es, si ese municipio tiene una política muy proactiva de hábitat y generando lotes, generando mejoramiento de barrio y demás, automáticamente los otros municipios o los habitantes de otros municipios es muy probable que migren a ese municipio, porque saben que hay una posibilidad de obtener suelo, obtener infraestructura, obtener algún tipo de asistencia. Entonces, esto ha llevado a que muchas veces municipios que habían sido muy proactivos, habían creado institutos, habían creado un montón de elementos, al poco tiempo, ante cambios de gestión, se dan cuenta que en realidad su proactividad genera la no actividad por parte de los otros municipios, que en general tienden a no tener políticas activas ni de vivienda ni de hábitat como forma de desestimular el asentamiento en su terreno municipal, ¿no? Entonces, en ese sentido, este rol que estamos hablando tiene que ver primero en hacerse cargo el conjunto de municipios en una política común de hábitat, entendiendo que la multidimensionalidad social y ambiental de este tema requiere un abordaje integral, y también, por supuesto, con la provincia y con la nación. Por otra parte, entender que todas estas políticas no pueden estar desenganchadas de las empresas, ¿no?, y del empleo. O sea, no podemos localizar hábitat disociado del empleo. Necesitamos construir donde las viviendas son necesarias, no en cualquier lado o en donde podamos, ¿no? Y en esto, el campo de las ONG y las cooperativas, que creo que lo que contaba Andrés la clase pasada es bien ilustrativo, es el socio natural y es el que por excelencia va a acompañar y puede lograr cambios más sustantivos y sostenidos en el tiempo, más allá de los cambios de gestión. Y finalmente, para que esto tenga una validez y una sustentabilidad en el tiempo, tenemos que ver el rol de las empresas constructoras, las financieras inmobiliarias. Un poco el conversatorio que les comentaba la semana que viene apunta a este sector, porque muchas veces este sector está acostumbrado a rentabilidades muy altas, y es muy importante generar un mercado donde la rentabilidad sea proporcional, o sea, que hagan mucho más viviendas para el sector popular, ganando menos, pero tratar de formatear a partir de todo este marco regulatorio el mercado de la vivienda como un mercado donde no solo está el Estado construyendo vivienda social, sino que el sector privado también se puede involucrar y también pueda verlo como un objeto de negocio, ¿no? Está el sector privado y están las asociaciones de fomento. Las asociaciones de fomento son muy importantes, sobre todo cuando estamos hablando con sectores muy vulnerables, donde el sector privado no, de ninguna manera y nunca va a tener interés, porque no hay ninguna posibilidad de rentabilidad. Entonces ahí el sector de la asociación de fomento, históricamente en la Argentina, juega
un papel central en arrimar soluciones que permitan que sectores accedan, ¿no? Esto es un ejemplo de en Colombia, unos barrios donde aplicando la brújula se llevó a una reversión de la política habitacional, ¿no? El gobierno colombiano tenía estas políticas de viviendas de 40 metros cuadrados, que tenía el problema que ubicaba dentro del mismo complejo habitacional, fíjense que son de 6 pisos, algo que hay cierto consenso en no hacer, por todos los problemas sociales que trae, y además se otorgaban con un sistema de sorteo, ¿no? Entonces se daba muchas veces que personas que habían escapado de la guerra en determinadas regiones terminaban conviviendo con sus vecinos en el mismo complejo habitacional, entonces hubo muchos casos de violencia, y todo esto fue registrado en estos ejercicios que ven ahí, donde los vecinos van estudiando y van graficando a través de este método medio gráfico cuál es su situación y cuál es, sobre todo, a qué aspiran ellos. Y esto dio lugar a un cambio, por ejemplo, este tipo de ejercicio, donde van mapeando el territorio, te van generando con hilos sus recorridos diarios y muchos vecinos en estas instancias participativas se conocen. Y terminó en intervenciones como esta, ¿no? La recuperación de espacios, primero del stock construido y su renovación, no su demolición para hacer complejo, sino su renovación para generar hábitat diverso, y sobre todo la recuperación de los espacios públicos, ¿no? Como forma de integración y forma de tener una política habitacional, como pueden ver que no solo la construcción de viviendas, sino la construcción de todos los equipamientos asociados a las mismas, ¿no? Este también es en Colombia, pero en otra región, densidad media, un conjunto de viviendas, ¿no? 2 unidades. Estos ya son de alta densidad, esto es un barrio de inmigrantes en Holanda, no quiero entrar porque es un poco largo, esto es en Bolivia, tipologías típicas de alta densidad en el Alto, y un fenómeno que se lo llama como la nueva arquitectura andina, que son este tipo de fachadas muy populares, pero que responden a estas tipologías de hacer varios pisos, pero son propiedad de una misma familia. Y finalmente estos modelos multiactorales donde se crea suelo, está una ONG, están las comunidades, y un poco reflexionar finalmente, ya terminando la presentación, ¿sí? Que en realidad la historia muestra que las políticas de hábitat y vivienda son de una enorme complejidad, cuyos resultados dependen de factores que muchas veces son exógenos de la propia política, como es la macroeconomía, y otras que son endógenos, como la disponibilidad de ofertantes y demandantes, ¿no? Entonces, creo que como conclusión de la clase podemos decir también, más allá de las políticas que hemos repasado, es que la experiencia enseña que es siempre necesario para un municipio tener un menú de acciones para responder al déficit, y que nunca es una política, no es lo que baja nación, sino que siempre, como creo que contaba bien Mariela, es una combinación de tierra, de voluntades, de asociaciones, y de recursos, por supuesto, porque todo esto demanda consensos y recursos. Y que los municipios juegan un papel como orientadores de posibles soluciones al problema a través de iniciativas de regulación del mercado. Muchas veces, por ejemplo, nosotros trabajamos con el municipio de Luján, donde ellos crearon una cooperativa de vivienda, y esa cooperativa de vivienda, de alguna manera, recibía suelo subsidiado con cambios de norma, ¿no? Algunos son urbanísticos, otros son edificatorios, se les permitía hacer determinadas tipologías que en otros casos no. Así también como se extendían caños, se le otorgaba obra pública, ¿no? Yo paro ahí, quería volver a la clase y preguntarle ante nada, así los veo, porque si no ya me siento que estoy hablando solo a esta altura, si tienen preguntas o comentarios. Sí, seguí, Mariela. No, en realidad yo había preguntado cuántas unidades eran del barrio de Valle Chico, que estábamos en si era ciudad satélite o barrio, ¿sabe cuántas unidades? Ah. Claro. Buenísimo, gracias. Sí, ahí me parece que lo interesante de este tipo de experiencia es
que muchas veces cuando uno supera las 1.000 viviendas, es como un número, ¿no? Que es decir, 1.000 viviendas, estás hablando ya de 5.000 personas, fácilmente. Hay un efecto dinamizador, ¿no? Como que el solo asentamiento es de 5.000 personas ya te pone en una situación de localidad y donde hay cierta economía básica que va a emerger naturalmente. Ahora, el gran problema es que si no estuvo planificado, esa economía puede ser absolutamente subsidiaria, o sea, pueden ser todos, absolutamente todos, empleos públicos y no florecer ningún tipo de economía. Ahora, lo bueno es cuando sí es pensado ya como una ciudad satélite, yo ya preveo algún tipo de producción local que me permita sostenerla, ¿no? Entonces, de ahí es la simbiosis entre la política habitacional y las políticas de desarrollo, lo necesario que sean integrados para, y obviamente esto está vinculado al transporte, está vinculado a toda una visión de estructuración del territorio, ¿no? A ver, yo voy a tratar, no quiero hablar de quejoso, digamos, sino simplemente porque uno va analizando las distintas situaciones y cuando hablamos de cómo calculamos el déficit y hablamos de un determinado territorio para calcularlo y cuál es la ecuación esa que se tendría que dar. Ahora, también hay, digamos, como una política nacional que maneja fondos más que, digamos, necesidades de vivienda. Entonces, hay todo un proceso donde, digamos, hasta que se termina de arreglar esos fondos que bajan a la provincia, los IPB, que originariamente deberían haber hecho urbanismo siempre, porque son los que, al tener los fondos para vivienda, podrían haber hecho algo o por lo menos de ir previendo los crecimientos o ayudar al crecimiento en las ciudades que no están ordenadas, tampoco lo vienen haciendo. Entonces, cuando sale la vivienda, sale la urgencia de buscar el lote, y en esa urgencia es donde se produce digamos, el método de la expropiación, el desplazamiento de gente del lugar, y empieza el corrimiento de la ciudad hacia cualquier zona donde no estaba prevista, digamos. Y se generan todas las necesidades que después hay que ir resolviendo en el futuro mientras la gente posiblemente esté viviendo ya. Entonces, digamos, y después está la parte privada, o sea, la oferta privada, que cómo juega en ese déficit. O sea, a ver, aquí Santiago en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial en cuanto a la obra privada de vivienda. Ahora, esa vivienda es como que no está respondiendo a la necesidad de vivienda o de ser habitada en realidad, porque están hechas como inversiones que no pueden estar, digamos, o vendidas o terminadas, pero no están ocupadas en su totalidad, porque no entra en el mercado. O sea, el valor de esas unidades no están acorde al mercado de Santiago, que en su mayoría se vuelca a la vivienda oficial. Claro. Es como, digamos, es como toda una bolsa de cosas que se van dando, y con eso, por supuesto, el tema de la vivienda, por ejemplo, ahora el último plan son 3.500, unas 4.500 viviendas nuevas que se han licitado en julio, con una tipología de dúplex en altura, o sea, 2 plantas, digamos, complejos así de dúplex, donde ya no respetan la zonificación ni el ejido. O sea, ahora hay que extender el ejido por un lado y adecuar toda la normativa a todos esos complejos que se están haciendo de vivienda. Entonces, como que vamos como todo al revés, pero es por la urgencia y la necesidad o la oportunidad, si se quiere, de manejar los fondos para la vivienda. Sí, yo creo que muchas veces el tema de la oportunidad es más el problema que el beneficio, ¿no? Porque empuja a tomar decisiones que no necesariamente son ni las más sensatas ni las más adecuadas, ¿no? Pueden engendrar más problemas que... Pero en medio que la urgencia es muchas veces lo que prima, ¿no? Sí, o sea, eso es así. Incluso después, por ejemplo, el tema de la base de datos de los IPB no consideran el origen, o sea, los domicilios de la vivienda, o sea, se anotan todos y salen sorteados todos. Entonces, de repente también hay una movilización familiar, suponete entre 2 ciudades, como entre Santiago y La Banda, que debes movilizarte, digamos,
al darte una vivienda, suponete que estás en Santiago, te dan una vivienda en la banda, te estás trasladando ya 20 kilómetros prácticamente de un lugar a otro para volver a tu trabajo o a lo que hagas, digamos, o simplemente al desarraigo de ese lugar, digamos, ¿no? También tiene que ver. Claro. No sé si hay más comentarios o preguntas. Hicimos un rápido repaso, pero de todos modos recuerden que ahí en Agenda Urbana también tiene un capítulo sobre vivienda, ¿no? O sea, como que hay bastante material producido. Bueno, buenísimo. Si no hay comentarios, ¿quieren que hagamos un corte? ¿Quieren que sigamos? No sé cómo, la veo que ya está Mariela. Mariela, dale. Aquí estoy. No arrancaba, ¿viste? Me dijeron la semana pasada que ya están casi terminando los trabajos prácticos, así que, no, mentira, pero estaba re avanzado. Así que todos tenían como por lo menos un montón de ideas y un montón de cuestiones pensadas, y lo que hablamos, perdón, pero ahí tengo como un tema de fondo. Lo que habíamos quedado es que iban a tratar de bajarlo en un PowerPoint con el mayor avance posible para poder discutir un poco más sobre algo, ¿no? Y no en el aire. Así que no sé, Fer, si tenés ganas de que hablemos de los trabajos prácticos. Creo que Jorge había levantado la mano. Dale, Jorge. Sí, lo escuché la clase pasada, pero ¿quién tiene elaborado algo como para organizar la clase del jueves que viene? Porque si no hay una cuestión elaborada,